ginecología 1, y vamos a hablar un poco acerca de lo que son las hormonas femeninas, recordando pues la primera diapositiva. Recordando pues que el aparato reproductor femenino, ¿verdad?, consta básicamente internamente, ¿verdad?, de lo que es, de lo que es el útero, ¿verdad?, que ustedes lo pueden ver acá, que en una mujer no gestante mide aproximadamente 8 centímetros, es bien pequeñito, ¿verdad?, y que este puede crecer debido a que tiene 3 capas, el epimetrio, el endometrio y el miometrio, puede crecer hasta un tamaño de 50 centímetros y algunas veces mucho más, ¿verdad? Ya hemos visto nosotros como mujeres que tienen varios niños al mismo tiempo, este útero puede crecer enormemente para albergar 5, 7 o 8 bebés, ¿verdad? Entonces vamos a tener el útero, en el interior del útero vamos a tener lo que es el endometrio, ¿verdad? El endometrio básicamente aquí es donde se albergan básicamente los niños. Vamos a tener también la estructura de los ovarios, ¿verdad? Un ovario a cada lado y al mismo tiempo vamos a tener lo que son las trompas de falopio. Eso es internamente. Externamente pues sabemos que existe una vagina, ¿verdad?, en donde se da la penetración del pene para poder dar la fecundación. También tenemos la vulva con sus constituyentes, ¿verdad?, lo que son los labios menores, los labios mayores, el clítoris, y también lo que es, ¿verdad?, el vello púbico, que en el caso de la mujer es un vello púbico ginecoide, ¿verdad?, en forma de triángulo. Y en el caso del hombre, pues ya sabemos que es un vello púbico tipo romboide, que esa es una diferencia sustancial. Entonces, cuando nosotros hablamos del aparato reproductor femenino, pues tenemos que saber, ¿verdad?, las estructuras tanto internas como externas. Para la que sí, vamos a hablar acerca de lo que son las hormonas femeninas, los estrógenos y los progestágenos. Básicamente son hormonas endógenas que tienen numerosas acciones y están reguladas directamente por lo que es el cerebro, ¿verdad?, el hipotálamo y la hipófisis. La actividad estrogénica es compartida por una variedad de sustancias químicas, como son los flavonoides, los bifenoles y los alquifenoles, que son otras sustancias naturales que pueden ser, digamos, utilizadas con efectos estrogénicos. Se propuso que estos agentes se relacionaban con el aumento en la incidencia de cáncer tanto en mujeres como en hombres, ¿verdad? Básicamente son los estrógenos. Pase la que sí. Las acciones de los estrógenos y progestágenos, en primer lugar, ¿verdad?, tienen efectos en el desarrollo femenino. Acciones neuroendocrinas también implicadas en el control de la ovulación, la preparación cíclica del aparato reproductor para la fecundación e implantación del feto. También los estrógenos participan en el metabolismo mineral óseo, ¿verdad?, los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. Los estrógenos también realizan acciones importantes en los varones, incluidos efectos en los huesos, ¿verdad?, en la espermatogénesis y en el comportamiento del masculino. ¿La que sigue? Dentro de los usos de los estrógenos, ¿verdad?, los más frecuentes usos de los estrógenos y progestágenos es la anticoncepción y el tratamiento hormonal de la menopausia en mujeres. Los antiestrógenos se usan en el tratamiento del cáncer mamario con una respuesta hormonal y en la infertilidad. También tenemos los moduladores selectivos de los receptores de estrógenos que tienen una gran actividad agonista y antagonistística selectiva. Son útiles para prevenir el cáncer mamario y también la osteoporosis, debido a que disminuyen la reabsorción ósea. La que sigue. En cuanto a la química y la síntesis de los estrógenos, tenemos el estrógeno natural más potente en los seres humanos, tanto por sus acciones mediadas por los receptores ER alfa, como mediadas por los receptores de los estrógenos beta, es el 17 beta estradiol, seguido por la estrona y el estradiol. Esa es una cosa bien importante, ¿verdad?, que ustedes se aprendan esta diapositiva, porque son básicamente lo que son las acciones de los estrógenos naturales, ¿verdad?, lo que es
17-beta-estradiol, seguido por la estrona y el estriol. La que sigue. Aquí podemos nosotros tener, ¿verdad?, lo que es la biosíntesis y el metabolismo de los estrógenos. Entonces vamos a tener los esteroides estrogénicos y los compuestos que no son esteroideos, ¿verdad?, con actividad estrogénica. Dentro de los derivados estrogénicos, ¿verdad?, vamos a tener básicamente, vamos a tener lo que es el estriol, ¿verdad?, el valerato de estradiol, el etinil estradiol, el mestranol, el sulfato de estrona, ¿verdad?, y la equilina. Y aquí al lado derecho vamos a tener nosotros, el lado izquierdo para ustedes, vamos a tener lo que es el dietilvestriol, ¿verdad?, que de él se deriva básicamente lo que es el bisfenol A y también la genisteína, ¿verdad?, que son básicamente lo que son los estrógenos. A un lado vamos a tener estrógenos esteroideos y es importante que se los aprendan, ¿verdad?, cuáles son los estrógenos esteroideos y cuáles son los compuestos que son estrogénicos o con gran actividad estrogénica, pero que no son de origen esteroideo, ¿verdad? Ya vemos que el núcleo básico de los no estrogénicos es el dietilvestrol, ¿verdad? Y en el caso de los naturales, ¿verdad?, procedentes de los estrógenos, vamos a tener todos los derivados del estradiol. Que sí. Aquí también, ¿verdad?, vamos a ver nosotros que tenemos lo que son casi siempre, ¿verdad?, los estrógenos, las hormonas sexuales. Vamos a tener lo que, de donde se derivan básicamente la testosterona, de la dihidroepiandrosterona, ¿verdad?, a través de las enzimas como las aromatasas. Estas van a sufrir transformaciones a androstenediona, ¿verdad?, y finalmente la testosterona. También tenemos el 16-alfa hidroxi de hidroepiandrosterona, que de ahí deriva el esteroide natural estrona y finalmente termina en el estradiol. Y tenemos la 16 hidroxiandrosterona, ¿verdad?, que siempre por estas enzimas aromatasas van a sintetizar lo que es el estriol, ¿verdad?, que son estrógenos naturales. Hace la que sí. Entonces, ¿cuáles son las acciones fisiológicas de los estrógenos? ¿O qué es lo que hacen los estrógenos en el desarrollo? ¿Verdad? Generalmente son los principales, ¿verdad?, causantes de los cambios puberales en las niñas. Acuérdense que en las niñas, tanto en las niñas como en los niños, la pubertad oscila alrededor de los 10 años a los 13 años. Generalmente en las niñas hoy en día, ¿verdad?, las menstruaciones les están viniendo bastante tempranamente. Vemos niñas que están menstruando de 7 años, 8 años, ¿verdad?, muy diferente a los tiempos antiguos, ¿verdad?, que en mis tiempos pues andábamos ahí entre los 13 y los 15 años. Entonces ahora se ve pubertades bien precoces en niñas. Los estrógenos son responsables básicamente de lo que son los caracteres sexuales secundarios, ¿verdad?, que va empezando a crecer, ¿verdad?, lo que es el busto, va empezando a salir el vello axilar, el vello púbico, las caderas se van poniendo más moldeadas, ¿verdad? Los estrógenos inducen el crecimiento y desarrollo de la vagina, del útero y las trompas de falopio y contribuyen al crecimiento mamario. Por eso es que cuando la niña tiene entre 10 a 13 años, pues no puede salir embarazada, ¿verdad?, porque no tiene desarrollado su aparato genital femenino. Entonces, a medida van pasando los años, pues se van desarrollando con más firmeza todos estos órganos. También participan en el moldeo de los contornos corporales, causando brotes puberales en los huesos largos y el cierre de las epífisis. Vea que esto es interesante porque participan básicamente en lo que es en el desarrollo de los caracteres secundarios de las niñas, sobre todo. Y también aparece el aparecimiento, ¿verdad?, de lo que es el vello axilar y púbico, que también nosotros podemos evidenciar en las niñas cuando ya son, que ya están en la etapa de la pubertad. También, fíjense bien, los estrógenos son responsables de la pigmentación regional de los pezones en las mujeres, en las areolas,
¿verdad? Sobre todo en el primer trimestre de embarazo. Casi a la mayoría de las mujeres, ¿verdad? Cuando salen embarazadas, hay dos cambios sustanciales que se pueden ver, ¿verdad? En primer lugar, podemos observar, ¿verdad? Las areolas se ponen un poco más pigmentadas, al igual, ¿verdad? Que el útero cambia también de coloración, a una coloración más como más moradita, ¿verdad? Y entonces ahí no se puede falsear, digámoslo así, que hay un embarazo, ¿verdad? Porque los ginecólogos fácilmente lo detectan. Así la que sí. Aquí nosotros vamos a ver el control neuroendocrino del ciclo menstrual, ¿verdad? Básicamente tenemos dos hormonas, que son las hormonas que van a estimular, uno el cuerpo lúteo y otra el folículo. Realmente el ciclo menstrual, ¿verdad? Está regulado básicamente por lo que es el hipotálamo, en donde va a producir las hormonas liberadoras, en este caso hormona liberadora de la gonadotropina, las cuales van a estimular, ¿verdad? Básicamente los ovarios, en el caso de la folículo estimulante, y la hormona luteinizante, que es la que va a estimular el cuerpo lúteo cuando la mujer queda embarazada, ¿verdad? A través de lo que es la progesterona. Entonces vemos nosotros que muchas veces, ¿verdad? Estas mujeres van a tener problemas, sobre todo aquellas que tienen sus menstruaciones, digamos, de 28 días. Estos mecanismos de liberaciones hormonales pueden ser, digámoslo así, normales, ¿verdad? Y recordando siempre que van a tener un estímulo a nivel del hipotálamo, la hipófisis va a mandar, ¿verdad? A través de lo que es la hormona liberadora, la gonadotropina, va a enviar estimulación para que se produzcan las dos hormonas principales, que es la luteinizante y la folículo estimulante, que ambas van a tener sus efectos a nivel del cuerpo lúteo, en el caso de la luteinizante, y a nivel de lo que es el folículo, ¿verdad? Lo que es la folículo estimulante, el ovario, la que sí. Aquí nosotros podemos ver, ¿verdad? En la parte de arriba podemos ver las fases que tiene la menstruación. Esto es en una persona que tiene una menstruación regular, porque hay mujeres que ven la regla una o dos veces al año, ¿verdad? Estamos hablando de aquellas que tienen ciclos menstruales regulares, en donde dura 28 días cada ciclo. Entonces podemos ver en la parte de arriba cómo, ¿verdad? La fase folicular, el folículo va sufriendo maduración hasta que ya está un folículo maduro. Y podemos ir viendo en la parte de abajo la parte proliferativa en donde el endometrio va proliferando. Cuando el folículo está maduro, ¿verdad? Se da la fase, inicia la fase lútea, en donde, ¿verdad? Se da lo que es el cuerpo amarillo. Y está, básicamente, el cuerpo lúteo está estimulado por lo que es la progesterona. Si la mujer sale embarazada, es la progesterona, ¿verdad? La que da inicio a otra hormona del embarazo, que es la gonadotropina coriónica humana, ¿verdad? Y vemos nosotros cómo el útero se va preparando, ¿verdad? Para lo que es la fase secretora, ¿verdad? Y al día 28, pues, sobreviene lo que es la menstruación, ¿verdad? El día 28. Entonces, en el día 14, básicamente el folículo está maduro, se rompe y es ahí donde la mujer, ¿verdad? Más o menos es 48 horas fértil, ¿verdad? A la mitad del ciclo menstrual. Entonces, cuando ya entra lo que es la parte secretora, el cuerpo lúteo se vuelve amarillo, ¿verdad? Y esto prácticamente en caso de haber, digamos, haber una concepción, es el responsable, ¿verdad? Del crecimiento de ese feto, ¿verdad? Que está ahí. La que sí. Entonces, ¿cuáles son las acciones fisiológicas? Vamos a repasarlas, ¿verdad? En cuanto a los efectos metabólicos, los estrógenos producen efectos positivos en la masa ósea, el hueso se remodela y forma continuamente sitios llamados unidades de remodelación ósea mediante la acción de la inhibición de la reabsorción de los osteoclastos y acciones formadoras en el hueso. Aumentan la concentración de lipoproteínas de alta densidad, por eso es que las mujeres, ¿verdad? Nacemos con estrógenos y básicamente estamos protegidas naturalmente hasta que nos falta o nos cesa la menstruación, debido a que tenemos concentraciones aumentadas de lipoproteínas HDL, que son las buenas, ¿verdad? Y vamos a tener reducida
las lipoproteínas malas, que son las LDL. También las acciones o los efectos metabólicos de los estrógenos actúan como antioxidantes y pueden inhibir la oxidación de las LDL por efecto en los superóxidos de dismutasa, es decir, vamos a tener acciones antioxidantes que van a combatir los radicales libres que incluso nos provocan daño, muerte celular, apoptosis a la célula. Los efectos sistémicos incluyen también cambios en la producción hepática de proteínas plasmáticas. Los estrógenos van a producir un incremento de factores de la coagulación, sobre todo el 2, el 7, el 9, el 10 y el factor 12 de la coagulación. Reducen los factores anticoagulación, ¿verdad? Proteína C, proteína S y lactotrombina. Entonces, desde el punto de vista de las mujeres, estamos protegidas, ¿verdad? Porque tenemos menos probabilidad de hacer tromboembolismos pulmonares, trombosis venosas profundas en las piernas, cuando tenemos nuestros niveles de estrógenos naturales en concentraciones adecuadas, ¿verdad? Y hormonalmente también estamos con hormonas tanto luteinizantes como folículo estimulante, ¿verdad que sí? Entonces vamos a tener dos tipos de receptores de estrógeno, ¿verdad? Los estrógenos ejercen sus efectos por interacción con receptores, miembros de la superfamilia de los receptores. ¿Verdad? Tenemos dos tipos de receptores estrogénicos, los cuales se van a localizar sobre todo, ¿verdad?, en lo que son los cromosomas. Y vamos a tener receptores estrogénicos R1 que van a codificar básicamente a lo que son los receptores de estrógenos alfa. Y vamos a tener también lo que son los receptores R2, ¿verdad?, que van a codificar a lo que son los receptores de tipo estrogénicos de tipo beta, la que sí. Entonces, los estrógenos se clasifican en tres, ¿verdad? Naturales, semisintéticos y no sintéticos. Apréndanse, por favor, esta diapositiva. En cuanto a los naturales, ya los habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Tenemos en primer lugar el estradiol, que es básicamente donde se van a sintetizar, ¿verdad?, la estrona y el estriol. Vamos a tener los semisintéticos porque ya no son naturales, sino que son parte natural y parte sintética. Tenemos el etilenilestradiol, el mestranol y el quinestrol. Y tenemos también lo que son los no sintéticos, ¿verdad? Aquí vamos a tener el dietilbestrol, el clorotianiceno y la metalemestril. Entonces, esta clasificación es importante, ¿verdad?, que ustedes se las vayan aprendiendo, sobre todo lo que son los estrógenos naturales. La que sí. Esta es una imagen en donde tenemos nosotros básicamente lo que son los receptores ER, ¿verdad?, los cuales están básicamente sin ligando, existen como monómeros dentro del núcleo, ¿verdad? Los vemos ahí, los receptores ER. Estos básicamente se unen a los agonistas de la 17 beta-estradiol, que es la letra E que aparecen ahí. Una vez estos se unen con los receptores ER, causan un cambio en la conformación dirigida, estas por ligandos que facilitan la dimerización, que son estas dos, ¿verdad?, estructuras que se fijan ahí. Una vez, ¿verdad?, se dimerizan, van a interactuar secuencialmente con los receptores ER, específicamente modificando el ADN, ¿verdad?, y van a activar a otras sustancias como es el SW1 y el NF, ¿verdad?, que modifican la estructura de la cromatina, ¿verdad?, que tienen gran actividad histona acetiltransferasa. Entonces, aquí vemos nosotros la acción o el mecanismo de acción de estos receptores ER, básicamente. Hace la que sí. Entonces, en cuanto a la farmacocinética, ¿verdad?, el estradiol liberado a la circulación se va a unir a una globulina alfa 2 y también a lo que es la albúmina. El estradiol es transformado en estrona y el estriol en el hígado, ¿verdad? En la circulación enterohepática es responsable de la vida media prolongada, ¿verdad? Se excretan, los estrógenos se van a excretar por bilis, por leche materna y en la orina. La que sí.
Y aquí tenemos parte de lo que es la farmacocinética, ¿verdad? Existen varios estrógenos, los cuales pueden venir en presentaciones oral, como los anticonceptivos, parenterales, también hay anticonceptivos mensuales, trimestrales, anuales. Existen también parches transdérmicos de estrógenos, más que todo se utilizan en las mujeres menopáusicas cuando tienen todos los síntomas de la menarquia, de la, ¿cómo se llama? Que sino que de la no es menopausia, menopausia es el cese de la menstruación, ¿verdad? Pero cuando tienen síntomas van a presentar bochornos, calores, sudores, ¿verdad? Pueden utilizarse estos parches transdérmicos para hacer alguna sustitución de lo que son la deficiencia estrogénica que tienen. Se utilizan por vía tópica, sobre todo en el área de ginecología, para, ¿verdad?, disminuir la resequedad vaginal que provoca el cese de los estrógenos, porque los ovarios ya están viejitos, sobre todo en las mujeres ancianas. Entonces, las preparaciones disponibles para inyección intramuscular, ¿verdad?, incluyen lo que es el valerato de estradiol o el cipionato de estradiol, los cuales pueden absorberse durante varias semanas después de una sola inyección intramuscular. En general, ¿verdad?, estas hormonas experimentan una rápida biotransformación hepática con concentraciones plasmáticas o vidas medias que duran pocos minutos. Los estrógenos también experimentan circulación enterohepática mediante la conjugación con sulfato y glucurónidos en el hígado. Pueden experimentar secreción biliar, ¿verdad?, de los conjugados, sobre todo en el intestino, y pueden presentar hidrólisis en el intestino mediada por enzima bacteriana, seguida por la reabsorción. Entonces, como pueden ver ustedes, los estrógenos existen en varias presentaciones, ¿verdad? Presentaciones vaginales, presentaciones tópicas, presentaciones en parches transdérmicos. Se pueden utilizar por la vía intramuscular, ¿verdad? También vienen en comprimidos para ser usados por la vía oral. Son, en resumen, ¿verdad?, tienen buena absorción y además de eso, ¿verdad?, van a tener también una biotransformación, ¿verdad?, utilizando el sistema microsomal T450 a nivel de lo que es el hígado. ¿Ya que sí? Aquí tenemos una superfamilia que son los moduladores selectivos de los receptores de estrógenos y antiestrógenos. Por favor, lo que me interesa es que ustedes se graben, ahí les aparece un color diferente para que a la hora de estudiar pues se vayan aprendiendo lo más importante. Dentro de los representantes de los moduladores selectivos de los receptores estrogénicos tenemos el tamoxifeno, el raloxifeno y el toremifeno. El objetivo farmacológico de estos compuestos es producir acciones benéficas, ¿verdad?, de los estrógenos en ciertos tejidos, como por ejemplo en el hueso, en el cerebro, en el hígado, durante, ¿verdad?, déjenme ver qué es eso, porque no me acuerdo. ¿Qué significa esto? MSH. M. Realmente no sé durante, pero con actividad anterior, no sé qué significa este término, pero dice con gran actividad antagonista en los tejidos como la mama, el endometrio. Las acciones estrogénicas podrían ser nocivas y podrían provocar carcinogénesis, sobre todo en aquellas personas, ¿verdad?, que tienen predisposición genética a padecer de cáncer. Los fármacos de esta clase aprobados hoy en día en Estados Unidos son el citrato de tamoxifeno, que se utiliza para tratar el cáncer de mama, el clorhidrato de roloxifeno, el toremifeno, que tienen relación química y acciones similares al tamoxifeno, con la diferencia, ¿verdad?, que el tamoxifeno y el rorefimifeno se usan en el tratamiento del cáncer de mama y el raloxifeno se utiliza sobre todo en prevención y tratamiento de la osteoporosis para reducir el riesgo de cáncer mamario invasor en mujeres posmenopáusicas de alto riesgo. Entonces, apréndanse por favor los moduladores selectivos, ¿verdad?, de lo que son los receptores de estrógenos y antiestrógenos. Ya que sí.
Tenemos los antiestrogénicos, ¿verdad? Como su nombre lo indica, son antagonistas de los estrógenos. Ahí vamos a tener el clomifeno y el fulvestrán. Los compuestos antiestrogénicos se distinguen de los moduladores de los estrógenos, ¿verdad? En que son antagonistas puros en todos los tejidos estudiados. Es decir, que hacen efecto porque los estrógenos algunos pueden actuar como estrogénicos o antiestrogénicos o mixtos. En cambio, los estrógenos, como el clomifeno y el fulvestrán, estos actúan exclusivamente, ¿verdad?, como antagonistas puros. En el caso del clomifeno, está aprobado para el tratamiento de la infertilidad en mujeres con anovulación, ¿verdad? Y el fulvestrán se usa para el tratamiento del cáncer mamario en mujeres, sobre todo en aquellas mujeres que tienen progresión de la enfermedad después de la administración de tamoxifeno. La que sí, estructuras químicas, ¿verdad? De lo que es el tamoxifeno, el enclomifeno, el raloxifeno, ¿verdad? Y el fulvestrán. Pase la que sí. Aquí tenemos lo que es el tamoxifeno, que tiene una actividad antiestrogénica, estrogénica o puede tener una acción mixta, que estábamos hablando. El tamoxifeno inhibe la proliferación de las células del cáncer mamario humano cultivada y reduce el tamaño y número de tumores en la mujer. El fármaco tiene un efecto inhibidor en la resorción ósea y en humanos disminuye el colesterol total, la LDL, la lipoproteína A, pero no aumenta el HDL ni los triglicéridos como los estrógenos puros. El tratamiento con tamoxifeno induce a un aumento de 2 a 3 veces el riesgo relativo de trombosis venosa profunda, embolias pulmonares, así como un aumento alrededor de 2 veces del carcinoma endometrial. Es bien importante, ¿verdad?, que cuando nosotros utilicemos estos medicamentos tengamos la seguridad, ¿verdad?, que ya hemos hecho un rastreo a la mujer y que esta mujer no tenga predisposición a padecer de cáncer de endometrio o cáncer de útero, porque si no, ¿verdad?, puede también desencadenar, o sea, tratarle el cáncer de la mama, pero le va a aparecer un carcinoma endometrial, por un lado. Y por otro lado, las mujeres tienen mayor predisposición, ¿verdad?, a padecer de trombosis venosa profunda en los miembros, así como también tienen riesgo de padecer embolias pulmonares, ocasionadas básicamente por lo que es estos medicamentos como el tamoxifeno. Entonces, como médicos, cuando nosotros recibimos una paciente con cáncer mamario utilizando tamoxifeno y llega a consultar porque le duele una pierna, porque se le ha hinchado una pierna y porque se siente cansada, pues debemos de pensarlo, ¿verdad? Igual, cuando estamos usando la terapia, el ginecólogo que les indica, ¿verdad?, tiene que estar muy pendiente de sangrados anormales, ya que predispone también, ¿verdad? No solamente cura el cáncer de la mama, sino que va a predisponer también a cáncer endometrial. Hace la que sí. Efectos adversos del tamoxifeno, pues produce bochornos y otros efectos adversos, incluidas cataratas y náuseas. El raloxifeno, creo que lo vieron ustedes en los fármacos que inhiben la resorción ósea con el doctor Aguilar, es un agonista estrogénico en el hueso, donde contrarresta la resorción, es decir, la pérdida de la masa ósea. Este fármaco, vea, también actúa como agonista estrogénico para reducir el colesterol total LDL, aumenta el HDL y normaliza en las mujeres, fíjense que ese término no lo encontré aquí, no aparece, ¿verdad? El PAI, ¿verdad? Imagino que debe ser como algún receptor en las mujeres posmenopáusicas. El raloxifeno tiene un efecto antiproliferativo en tumores mamarios que son positivos, ¿vea?, a los receptores ER y produce un decremento significativo en el riesgo del cáncer mamario positivo, que son más que todo cuando las pacientes tienen estos receptores ER positivos, pero no cuando son negativos a dichos receptores. Cuando a una mujer se le detecta un cáncer mamario, casi siempre se le miden los receptores ER, ¿verdad? Estos hay el 1 y el 2. Entonces, aquellos pacientes que son
que tienen riesgo de cáncer mamario y son positivos a los ¿verdad? Van a tener efectos positivos, pero en el caso de ser negativos, pues a estos receptores no. Entonces, raloxifeno básicamente, ¿verdad? Lo que hace en conclusión es disminuir la reabsorción ósea en el hueso para evitar la osteoporosis. El fulvestrán es un antiestrogénico también en estudios clínicos, es eficaz en el tratamiento de cánceres mamarios resistentes al tamoxifeno. Vea, el fulvestrán se une a los receptores ER-alfa y ER-beta con gran afinidad, comparable a lo que es el estradiol, pero reprime la transactivación. También produce un aumento drástico de la degradación proteolítica intracelular de los ER-alfa, al tiempo que parece proteger el ER-beta de la degradación. Entonces, el fulvestrán es básicamente, ¿verdad?, el tratamiento de elección eficaz en aquellos cánceres mamarios que ya se le dio al paciente tamoxifeno y que no hay resultados benéficos, ¿verdad? Entonces, debido a que se une a ambos receptores, tanto al ER-alfa como al ER-beta, con gran afinidad, que no se compara, ¿verdad?, con el estradiol. La que sí. El clomifeno incrementa la secreción de gonadotropina y estimula la ovulación. Generalmente a las mujeres que no pueden salir embarazadas porque no ovulan, realmente el clomifeno, ¿verdad?, estimula la ovulación y puede hacer, ¿verdad?, que las mujeres que anovulatorias puedan salir embarazadas. El clomifeno es más prominente en las mujeres porque estimula el crecimiento de los ovarios, induce la ovulación en muchas pacientes con amenorreas, en pacientes con síndrome de ovario poliquístico que tienen suprimida la producción de estrógenos y de hormonas luteinizante y folículo estimulante, y también aquellas que tienen sangrados anormales, menstruaciones escasas y que tienen también ciclos anovulatorios, es decir, que no ovulan, ¿verdad? Entonces, ahí está indicado el clomifeno. Por tanto, ¿verdad?, el clomifeno es su principal uso farmacológico del clomifeno va a ser, ¿verdad?, inducir la ovulación en mujeres que tienen, digamos, su eje hipotálamo hipófisis ovario un poco deteriorado. Es funcional en la producción adecuada de estrógenos y andrógenos, que son los que se necesitan, ¿verdad?, en la fase, en el cuerpo lúteo y también en el folículo maduro, ¿verdad?, para mantener lo que es el embarazo de la mujer, sobre todo, ¿verdad?, la progesterona. Parece la que sí. Entonces, las indicaciones de usar estrógenos, ¿cuáles son? ¿Verdad? Desde el punto de vista endocrino, vamos a decir que un hipogonadismo primario, se pueden utilizar estrógenos en estas personas y también terapia hormonal, sobre todo posmenopausia. Los estrógenos pueden producir efectos indeseables. Dentro de estos, ¿verdad?, sangrados uterinos, cáncer de mama, náuseas, hipersensibilidad mamaria, migraña, colestasis intrahepática, hipertensión, pueden también inducir a enfermedad de la vesícula biliar, colestasis sobre todo, la intrahepática. Entonces vemos que los efectos de los estrógenos no son del todo buenos, ¿verdad? Pueden producir sangrado uterino, cáncer uterino, cáncer mamario, náuseas, hipersensibilidad mamaria, migraña, una serie de efectos colaterales. La que sigue. Entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones de usar estrógenos? En primer lugar, neoplasia dependiente de estrógenos, sangrados genitales no diagnosticados, enfermedad hepática que esté bien comprometido el hígado, antecedentes de trastornos tromboembólicos, ¿verdad?, fumadores crónicos. Cuando una joven, ¿verdad?, llega a donde el ginecólogo y le dice que quiere planificar, ¿verdad? Entonces el ginecólogo lo que hace, ¿verdad?, es hacerle investigación de todos estos factores de riesgo, porque si ya tiene predisposición a cáncer de mama, cáncer de ovario, de útero, si tiene falla hepática o tiene predisposición a tromboembolismo,
o son fumadoras crónicas, pues hay contraindicaciones para el uso de los estrógenos, porque les van a provocar más riesgos que beneficios de poder tener cualquiera de estas enfermedades. La que sí. La que sí. Tenemos los progestágenos. Los progestágenos, además de tener efectos hormonales, sirven como precursores de los estrógenos, andrógenos y esteroides adrenocorticales. Los progestágenos se sintetizan en el ovario, los testículos y las glándulas suprarrenales a partir del colesterol circulante. Son sintetizados y liberados grandes cantidades por la placenta. En los ovarios son producidas por el cuerpo amarillo. Entonces, ¿quiénes son los que preparan a la mujer, verdad, para que el ovario se implante, se reproduzca? Básicamente son los estrógenos. Las cantidades de estrógenos en una mujer embarazada se aumentan, ¿verdad? Y son los responsables de mantener, ¿verdad?, el cuerpo amarillo para que se prepare para la implantación. Sí. Entonces, progestágenos, vamos a tener lo que es la progesterona, la hidroxiprogesterona, la medroxiprogesterona, la dimetisterona, la norepinefrina y el desogestrel. Pase la que sigue. Ahí tenemos la estructura química de la progesterona, de la nortestosterona, del norgestrel, ¿verdad? El acetato de medroxiprogesterona, la norepinefrina y también tenemos el norgestrimato. ¿A que sí? En cuanto a la farmacocinética de los progestágenos, vamos a decir que la progesterona se absorbe rápidamente después de su administración. Su vida plasmática oscila ahí por los 5 minutos. Se almacena en la grasa corporal. Sufre efecto de primer paso por el hígado y se excreta en la orina en forma de glucurónido de prenanediol. La que sí. ¿Cuáles son las acciones farmacológicas de los progestágenos? Estimula la lipoproteína lipasa, aumenta las concentraciones basales de insulina, almacena glucógeno en el hígado, compite con la aldosterona, aumenta la temperatura corporal, desarrollo alvéolo lobular del aparato secretor de las mamas, disminuye las concentraciones plasmáticas de aminoácidos y aumenta la excreción urinaria de nitrógeno. Como ven, pues las acciones farmacológicas son amplias, ¿verdad?, de lo que son los progestágenos. La que sí. La que sí. En cuanto a las aplicaciones terapéuticas, ¿verdad?, reemplazo hormonal en aquellas mujeres, ¿verdad?, que tienen el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. También pueden ser utilizados en la anticoncepción hormonal en las pacientes que tienen mucha dismenorrea, ¿verdad?, cuando les viene la menstruación o dolor menstrual, en aquellas pacientes que también tienen endometriosis, que básicamente es el tener tejido ovárico en otros lados que no es el útero, ¿verdad?, en aquellos pacientes que padecen sobre todo hemorragias uterinas anormales después que ya se les ha quitado la menstruación, mujeres posmenopáusicas, y también los progestágenos pueden ser utilizados, ¿verdad?, como prueba de la secreción de estrógenos, evaluar la capacidad de respuesta del endometrio a pacientes que tienen amenorrea. Aquí sí. Progestágenos tenemos que tener, ¿verdad?, precaución, sobre todo en aquellas pacientes que son hipertensas, porque pueden aumentar la presión arterial, reducen el colesterol HDL, a diferencia de los estrógenos que aumentan el colesterol HDL, ¿verdad? Y van a tener también las mujeres aumento del riesgo del cáncer de mama. Tenemos, para la anticoncepción hormonal, se utilizan 2 tipos de preparaciones. Hay combinaciones de estrógenos y progestágenos y también, ¿verdad?, tratamiento continuo con progestino sin administración concomitante de estrógeno. Casi siempre veo yo, ¿verdad?, no es mi área, pero yo lo que puedo observar es que los ginecólogos casi siempre dejan para la anticoncepción como anticonceptivos, ¿verdad?, una mezcla o combinaciones tanto de estrógeno como de progestágenos.
Nada más que la relación son mayor los estrógenos que los progestágenos. Y muchas veces, ¿verdad? Pueden utilizar progestina sin administración concomitante de estrógeno, solo los progesterones. Pase lo que sí. Los medicamentos combinados se dividen en monofásicos, dos constantes de ambos compuestos a lo largo del ciclo, bifásicas a trifásicas, que tienen la dosis de uno o de ambos compuestos se cambia 1 o 2 veces durante el ciclo. Pase la que sí. Las preparaciones para uso oral se absorben bien por la vía oral, ¿verdad? Algunos están disponibles como anillos vaginales y dispositivos intrauterinos. La administración intramuscular de medroxiprogesterona reduce la actividad anticonceptiva de larga duración. Que sí. En cuanto a la anticoncepción hormonal, estos, ¿verdad?, van a inhibir de manera selectiva la función hipofisial que origina una inhibición de la ovulación. Algunos compuestos combinados también producen cambios en el moco cervical, en el endometrio, en la movilidad y la secreción de las trompas de falopio y depresión de la función ovárica, desarrollo folicular mínimo y no hay cuerpos amarillos y puede dar un edema del estrógeno. En cuanto a la anticoncepción hormonal, va a disminuir el tamaño de los ovarios, hipertrofia del cérvix y formación de pólipos, aumento del tamaño de las mamas. La globulina fijadora de tirosina puede estar aumentada utilizando la progesterona, ¿verdad? Disminuyen la antitombina 3 y también aumentan los factores 7, 8, ¿verdad? 9 y 10, que son los factores de la población dependientes de la vitamina K. La que sí. Dentro de los efectos indeseables leves vamos a tener sobre todo náuseas, dolores musculares, dolores en las manos, edema en las piernas, hemorragias intermenstruales y aumento algunas veces de la velocidad de eritrosedimentación, que es un reactante de fase aguda, al igual que puede haber dolores de cabeza en los pacientes. Pero, les decía, podemos tener también efectos adversos, las que sí, moderados, ¿verdad? En donde puede haber sangrados intermitentes, aumento de peso, hiperpigmentación de la piel, acné, puede aparecer hirsutismo o vello excesivo en la piel, ¿verdad? De la cara, bigote, o también en el vello de las manos y las piernas, dilatación ureteral, ¿verdad? Infecciones vaginales y amenorrea. Por eso es que antes, ¿verdad? Me acuerdo que en las emergencias nosotros teníamos a disposición la progesterona, sobre todo en aquellos pacientes que llegaban con cólicos nefríticos, ¿verdad? Cálculos en los riñones, se les administraba debido a este efecto, que es un efecto adverso que puede ser utilizado como un efecto positivo de la dilatación ureteral, ¿verdad? Es decir, que esto va a provocar, ¿verdad?, que el uréter se dilate y el cálculo baje y caiga hacia la vejiga y pueda ser excretado más fácilmente. Entonces, ese es un efecto adverso que puede convertirse para un paciente con un cálculo en los riñones en dilatación del uréter que hace que la piedrita baje, ¿verdad? Y que pueda salir. Tenemos también los efectos adversos severos, enfermedad tromboembólica venosa, o sea, que le dé un coágulo, ¿verdad? Y que se le vaya la arteria pulmonar y el paciente pueda fallecer, o también con fibrinolisis podemos detectarlo y mejorarlo. Puede predisponer al infarto del miocardio debido a que no aumenta las HDL, ¿verdad? A enfermedad vascular cerebral. Puede dar también trastornos gastrointestinales como diarrea, malestar general, depresión y también predisposición al cáncer, ¿verdad? Que son los efectos severos más frecuentes. Eso era lo que traíamos. Como ustedes pueden ver, ¿verdad? Este tema es un tema, si ustedes leen el libro van a ver de que es bastante largo. Yo traté de resumirlo hasta donde pude, ¿verdad? Tratando de sacar lo más importante. Lean prácticamente la clase, pero también revisen, ¿verdad? Las partes del libro, sobre todo los consolidados que salen al final, ¿verdad? Para que puedan salir bien, ¿verdad? Y algo que no entiendan, que no logren entender de las diapositivas, se van, remitan al libro, tienen todo el tiempo, ¿verdad? Ya que no están
yendo a la U, de poder repasar un poco las clases. Ya después de que termine esta clase, les voy a subir la clase de antitiroideo. También revisen el libro, estudien en base a lo que yo siempre les estoy diciendo. Estas son preguntas de examen. A veces hasta les ponemos ahí, ¿verdad? En otro color, para que ustedes se fijen, ¿verdad? Las cosas que son importantes y como estudiantes deben de saber. Entonces es importante eso, que le pongan cuidado, ¿verdad? Porque al final salen mal. Yo estaba revisando sus notas, pues, y no son muy halagantes las notas de los parciales, ¿verdad? Siempre salen mal, aunque se les diga lo que se les va a preguntar, siempre no se lo graban, no se lo aprenden. Entonces, y aunque les salgan preguntas de solo de subrayar, pero si ustedes no han leído lo suficiente, no pueden integrar las preguntas y siempre las salen poniendo malas. Ya ni se diga que les pongan de complementar, ¿verdad? Que casi las dejan en blanco siempre. Así que no sé si hay preguntas. Buenas tardes, doctora. Con respecto a la fecha del parcial, a algunos compañeros, bueno, creo que todos aquí tenemos la duda de cuándo sería, pero me imagino que va a depender, ¿verdad?, de la situación. Va a depender de la información que esté dando el gobierno, ¿verdad? Porque se supone que ahora empieza otra vez otro diluvio bien fuerte y mañana como que se espera más fuerte todavía. Entonces, no sabemos realmente qué van a detectar, entonces estemos pendientes, pero tal vez de aquí al viernes ya se pueda y podamos hacerlo el viernes, ¿verdad? Pero sí vamos a estar pendientes de las informaciones porque no podemos exponerlos con tanto deslave, accidentes y todo eso, no, ¿verdad? Y si no, pues nos quedamos, me imagino que por la pérdida de esta semana, creo que van a prorrogar un poquito, tal vez una semana o 2 semanas el ciclo, ¿verdad? Pero lo importante es que si no, lo hacemos el otro lunes, ¿verdad? Lo importante es que terminemos, que avancen en sus trabajos de investigación para que podamos hacer esa sumatoria y ponerles el 10% que se han ganado, ¿verdad? En los trabajos de investigación y también en los proyectos, que yo creo que ya la mayoría ha terminado los proyectos, pero solo un grupo me ha entregado básicamente el proyecto terminado. Dígame, Kevin. Doctora, con respecto a lo que dice el compañero Kevin, es verdad, el lunes estaría mejor porque fíjese que en caso de que volvamos a la normalidad para este viernes, ya tenemos para ese día un parcial programado de transmisibles, entonces, solo para que se tomara en consideración eso, ¿verdad? Pues, tentativamente, entonces dejémoslo para el lunes. El lunes es 19, parece. ¿Qué fecha es? No, 21, 22, 20, 24 es. Entonces dejémoslo para el día lunes, entonces el examen, nada más que para el día lunes no tendríamos aula. Entonces quedaría el martes. Quedaría para el martes a las 10. Vamos a tratar de conseguir el aula a 2, ¿verdad? Pero tentativamente para ese día quedaría. Dígame. Disculpe, doctora, es que el martes, desde hace un mes, está programado el parcial de psicología por la tarde, el martes. Pues sí, pero es en la tarde. No importa. Ahí ustedes valoren y me dicen, tal vez la licenciada, tomando en cuenta de que no es voluntad, ¿verdad? Les puede cambiar ese examen del martes. Y explíquenle, ¿verdad? Que en lo personal no me gusta andar cambiando los exámenes, pero ¿cómo se llama? Que pues por la situación se les ha cambiado. Y si no, pues si conseguimos aula, lo podemos hacer el lunes también. Pero ahí valoren ustedes, tal vez es más fácil que se pongan de acuerdo con la licenciada, es bien flexible ella para cambiarlo ella. Está bien, doctora, muchas gracias. Solo me mantienen informados de lo que hayan, la decisión que tomen. ¿Verdad? Bueno, jóvenes, entonces les deseo lo mejor, estudien, no anden saliendo si no hay necesidad. Ajá, Digna. Buenas tardes, doctora. Sí, estaría bien. Yo trataría de hablar con la licenciada Margarita y creo que sí, ella sería flexible para hacer el parcial de psicología para el miércoles. Para el miércoles. ¿Y cómo salieron? ¿Le contestaron las encuestas, Digna? Fíjese, doctora, que nos hacen falta algunas de primero y todavía unas de segundo. Nos está costando. Las de primero, ¿cuántas? Porque ya le voy a presionar a Denis para que le ayude. ¿Cuántas le hacen falta más o menos?
Todavía nos ¿De falta como 50, y no les han contestado ninguna desde ayer? solo como 9. Bueno, ya vamos a recordarles otra vez. Oye, Vale. Muchísimas vale, gracias, doctora. ya saben. Bueno, entonces quedamos en eso, ¿verdad? Repasen. Buenas tardes. Gracias, doctora. Doctora, Gracias, feliz tarde. doctora. Feliz día.